Estamos grabando. Bien. Paulina y Génesis no tienen ninguna obligación de prender sus cámaras, solo que mi corazón se los va a agradecer porque mi corazón empieza a latir más fuerte, con más vigor, cuando veo las caras de mis estudiantes. ¿Ya? Pero si no pueden o no quieren, soy hiper respetuoso de aquello también. ¿Ya? Así que si sienten que en algún momento pueden hacerlo, se lo voy a agradecer un montón. Primera cosa. Segunda, vamos con los anuncios. Y si tienen lápiz y papel, les voy a pedir que estén registrando, no solamente que quede registro audiovisual de nuestras clases, que clases no son clases propiamente tal, son momentos en donde yo me voy a estar juntando y vamos a ver cómo nos vamos a estructurar nuestros tiempos para ir chequeando el progreso de ustedes. Entonces, siempre les recomiendo, como una suerte de casi táctica de estudio, ni siquiera estrategia, tener lápiz y papel para ir registrando. Primer anuncio, entonces, les voy a contar, y espero que en unos minutos más, la profesora, no sé si la conocerán ustedes, capaz que sí, la profesora Margarita San Cristóbal, no sé si les hizo alguna clase en algún minuto. ¿Sí? Ya. Sí. Perfecto. El primer módulo que tuvimos. Ah, mira, ya. Entonces se acuerdan de ella. Yo le he pedido a la profesora Margarita San Cristóbal que sea parte de este grupo, porque me va a ayudar con varias de las tareas que ustedes, más que me va a ayudar a mí, las va a ayudar a ustedes, ¿ya? Y así que es una bendición tener a alguien más que la guíe, ¿me entienden? Eso es tremendamente positivo. Así que yo creo que es una súper buena noticia, y de hecho me está escribiendo en este minuto. Así que permítanme, por favor, responderle este WhatsApp. Está en Educando, se le estoy diciendo, que no encuentra el link, pero a ver si se lo puedo enviar. Si me permiten un segundo, por favor. No me demoro más que eso. Sí, no se preocupe. Gracias. A ver si encuentro lo que estoy buscando. Bien, se lo envié. Ya. Bien. Entonces, primer anuncio, después de esta pequeña pausa. Aquí está María Margarita. Ya. Se está conectando, como pueden ver. Ahí está, María Margarita. ¿Me escuchas? Ahí está, Margarita. Perfecto. Justo estaba hablando de ti. Cuando llegaste. Hola, buenas tardes. Disculpen la demora, no, me confundí con el link, no lo podía encontrar. Muchas gracias por recibirme. Sí. Le contaba a María Margarita a las chicas, hoy día tenemos una sola ausente por una razón de una urgencia del hermanito. Tenemos la Paulina, Eileen, Génesis, y me falta la, ¿cómo se llama? La cuarta chica. Maricel. Maricel. Maricel es la que falta hoy día por una urgencia de un hermano, que espero no haya sido importante el accidente que tuvo su hermanita. Bien, entonces yo estaba haciendo algunos anuncios, Margarita, y el primero de ellos era precisamente que son ellas bendecidas porque van a tener ayuda extra, y esa ayuda extra, aparte de la mía, que yo me siento el responsable de su trabajo, ¿no? Entendiendo que mi responsabilidad es de profe y la responsabilidad de ustedes es de estudiante, ¿ya? Pero aquí tenemos una ayuda extra, y esa ayuda extra se llama María Margarita, ¿ya? Vamos a ir de a poco, ir delimitando los espacios en donde María Margarita va a ser de tremenda ayuda para ustedes.
Segundo anuncio, María Margarita, y para ustedes, aquí tenemos 2 parejas de estudiantes. Cada pareja va a producir un proyecto de grado, ¿ya? Ese proyecto de grado tiene ciertas características que ya el año pasado se fueron trabajando y hay un muy interesante avance respecto de qué es lo que se espera de un proyecto de grado, qué partes tiene, qué cuestiones formales, tipográficas, cuántas secciones, capítulos, qué se espera de cada capítulo, formas de evaluación, rúbricas, etcétera. Todo eso está contenido en un documento que yo subí a nuestro espacio Educandos de proyecto de grado. Creo que ustedes son la sección B. Está ahí el documento que se llama Orientaciones Proyecto de Grado, ¿ya? Ese es el segundo anuncio. Tengo que preguntar, por supuesto, quién de ustedes ya lo miró, lo estudió, tiene preguntas a raíz de esa revisión, porque hoy día nos vamos a centrar, sin duda, en la primera parte, que tiene que ver con la introducción, ¿ya? Ya, esa primera pregunta entonces, a partir de ese tercer anuncio. Paulina, Aileen, Génesis, ¿vieron el documento? Una cosa es ver que se subió, otra cosa es verlo, estudiarlo, analizarlo, O poner sea, signos de yo pregunta. yo por ejemplo Mm, lo vi, pero no lo terminé de leer. ¿Ya? Lo inicié estudiando, es que justo ayer y estos días hemos tenido hartas cositas, entonces como que me intenté hacer el tiempo ¿Ya? para leerlo, pero no me lo pude terminar. ¿Ya? ¿Ya, Paulina? ¿Ya? Pero me respondiste la pregunta. Aileen, Yo ayer recién lo vi y le eché como una mirada rápida porque igual estaba con más gente y me llegó visita justo. ¿ya? Eh, Perfecto. pero ¿Ya? no lo leí completo. Perfecto, perfecto. Gracias, Aileen. Génesis. Profesor, a mí me pasa lo mismo. Estaba con hartas cosas estos días y no pude como leerlo completo. Le eché como una repasadita solamente Ya, por ya, encima. perfecto. Las tres están en condiciones bastante similares. Entonces, primera tarea, ya saben cuál es. Ya. Ese documento hay que conocerlo de pe a pa. Van a hacernos las preguntas correspondientes para la próxima clase, o la próxima, no quiero llamarle clase porque no es una clase formal, digamos, para nuestra próxima sesión. ¿Ya? Eso es lo que va a ser una sesión. Poco a poco las sesiones van a ser cada vez más enfocadas en el producto, en productos que van a surgir de este proceso. ¿Ya? Eh, y no van a ser hoy día muy introductorios, por cierto. Entonces, lo que tenemos que hacer, y sin duda era el propósito de esta primera sesión. Paulina, tú levantaste la mano. Sí, tenía la pregunta es que había dicho que íbamos a subir nuestros proyectos, o sea, los informes que llevábamos, para que usted lo revisara, pero no vi ninguna carpeta, entonces no sé si fui yo No, o se le olvidó subir la carpeta. yo no creé la carpeta, y no la creé porque no sé si ustedes se acuerdan que en algún momento habían estudiantes que no eran mis estudiantes, no eran ninguna de ustedes 4, y estaban en esta sesión de educandos. Entonces no quise inducir al error escribiéndoles a todas, a las demás. Entonces me resté un poquitito de crear la carpeta, ahora sí la voy a crear, a pesar de que de todas maneras, Paulina, de hecho, eso es parte de lo que nos convoca en esta primera sesión. A mí me interesa muchísimo, 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 que ustedes hoy día conmigo
veamos de qué se trata este primer capítulo. Si alguien tiene ahí su proyecto, lo puede mostrar perfectamente. Yo voy a dar muchas orientaciones respecto a cómo es este primer capítulo, que curiosamente se llama Introducción de un proyecto de grado. Quiero darles un poquitito de contexto. El proyecto de grado, ya lo dijo el otro día en esta sesión que tuvimos con Jorge. El proyecto de grado es la actividad curricular que culmina un proceso de formación que conduce al grado de licenciado o licenciada en educación. Un licenciado, de acuerdo a la ley, es alguien que tiene un conocimiento especialista en un área. Es decir, Maricel, es decir, alguien que sabe de educación y que por lo tanto ha hecho algún trabajo sistemático conducente a la creación de algún tipo de conocimiento en el área de educación. En el caso de ustedes, se esperaría que esa creación de conocimiento a nivel de pregrado se vincule con su área de formación, que es naturalmente la educación parvularia y o la mención, ¿no es cierto?, enfocada a ese ciclo, al ciclo de la educación parvularia. Eso es por lo tanto, el proyecto de grado se trata de un trabajo de investigación de microescala, ¿ya? Es un trabajo de investigación de microescala, ¿ya? Porque hay investigaciones de macroescala y no es eso lo que esperamos nosotros. De microescala, que sea pertinente al área de educación de ustedes, es decir, de la formación, de la educación inicial, de la educación parvularia, con elementos, podría haber perfectamente de la mención. Les quiero mostrar, porque les pido al tiro de inmediato la primera tarea, pero la primera tarea es, por favor, yo subí una presentación en PowerPoint que están en inglés sobre preguntas de investigación. Y me voy a referir a eso y quiero conocer sus preguntas de investigación. Y quiero explicar de inmediato, antes de mostrarle el documento que ustedes van a comerse y a devorarse, que son las orientaciones por proyecto de grado, ustedes van a ver ahí que el primer capítulo ya presenta al lector, entre otras cosas, cuáles son las preguntas de investigación que ustedes van a abordar. ¿Por qué son tan importantes? ¿Ya? ¿Por qué son tan importantes las preguntas de investigación en un trabajo de investigación de microescala como el que ustedes van a comenzar? O van a seguir, porque recuerden que ustedes desarrollaron un trabajo y algunos de ustedes van a seguir con ese trabajo y lo van a profundizar, a mejorar, etc. ¿Por qué son tan importantes? Las preguntas de investigación, escúchame bien, guían y orientan todo el trabajo de investigación. Y voy a dar ejemplos súper concretos. Si alguien se llegara a preguntar aquí, como pregunta de investigación para su proyecto de investigación, voy a hacer algo vinculado con la mención, ¿ya? ¿Hasta qué punto, pregunta de investigación, ejemplo, solo ejemplo, hasta qué punto el uso sistemático de canciones infantiles, el uso sistemático de canciones infantiles en inglés, promueve el desarrollo temprano, fonológico, en la percepción de fonemas contrastables? Estoy inventando, ¿ya? Cierre de pregunta. Si esa fuera la pregunta de investigación,
Si esa fuera la pregunta de investigación, esa pregunta de investigación dice, ¿qué variables voy a estudiar? ¿Sugiere la metodología que yo voy a utilizar? Una pregunta de investigación ya sugiere qué tipo de metodología vas a usar. Tercero, te dice sobre qué debes leer para la revisión de la literatura. Cuarto, te dice qué tipo de resultados vas a tener que reportar. Quinto, te dice qué tipo de análisis se espera en tu investigación. Es decir, si una pregunta de investigación está bien hecha, escúchenme bien, puede ser impresionante lo que van a escuchar. Si una pregunta de investigación está bien hecha, bien formulada, ustedes tienen casi la mitad de la investigación bien construida. En la medida que sean respetuosos y diligentes, y respetuosas, diligentes, en atender a los aspectos que están embebidos dentro de la pregunta de investigación. Si yo pregunto, voy a hacer una pregunta de investigación un poco ridícula ahora, ¿ya? La primera era bastante interesante, ¿eh? La inventé en el momento, pero esta es ridícula la que voy a hacer. Voy a hacer una pregunta ridícula. ¿Hasta qué punto los niños, el movimiento físico asociado al género, niños, niñas, se correlaciona con la facilidad de aprendizaje de una lengua extranjera a condiciones similares de exposición? ¿Ya? Cierra la pregunta, cierra la siguiente pregunta. Eso ya me dice qué variables, quiénes van a participar en mi investigación, que van a ser niños, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de estudio va a ser? Porque va a ser correlacional en este caso, porque mi pregunta de investigación ya decía hasta qué punto se correlaciona la variable A con la variable B. Entonces, ya sé qué metodología voy a usar, que es cuantitativa correlacional, por lo tanto hay dos variables a lo menos que yo voy a tener que hacer algún test de correlación estadística, y hay test que se llaman Spearman, otros que se llaman Pearson, y voy a tener que poner un coeficiente de correlación que se llaman asimismo, o un R, etcétera, etcétera. Pero todo eso está embebido, está metido, inserto en la pregunta de investigación. En cambio, si mi pregunta fuera, si la pregunta de investigación fuera, ¿cuál es el grado de involucramiento parental o de cuidadores o de adultos significativos de los niños y niñas del nivel tanto de tal establecimiento, de un establecimiento de tal tipo en la comuna de Linares respecto al desarrollo del lenguaje? Esa puede ser la pregunta de investigación. Yo quiero conocer entonces cuál es el grado de involucramiento parental o de adultos significativo de niños de tanto en el desarrollo del lenguaje. Y entonces ustedes desarrollan instrumentos, ya saben, con la pregunta de investigación, saben dónde van a recoger el dato. ¿Dónde van a recoger el dato con esa pregunta de investigación, chicas? ¿Quién les va a dar, quiénes son las fuentes de los datos? Las reuniones, entrevistas. Ya, pero ¿quiénes? ¿Entrevistas con quiénes? Sí, entrevistas o encuestas con quiénes. ¿A quiénes? Parece que lo dijiste, Maricel. Exactamente, exactamente. Padres, padres apoderados, ¿no es cierto? Cuidadores, adultos significativos del niño, etc. Entonces, una pregunta de investigación te dice... Eso es lo que había dicho, y ser como que la señal parece que le jugó una mala pasada, ¿sí? Pero parece que eso es lo que había dicho Maricel. Entonces, una pregunta de investigación dice, ¿de dónde saco el dato? Sugiere, no dice, pero sugiere qué metodologías usar,
como decía Maricel y Lailín, en este último ejemplo de pregunta-investigación, ya uno más o menos sabe a quiénes tiene que ir, porque son la fuente del dato, son los padres, apoderados, adultos significativos de los niños, niñas, etcétera, etcétera. Sabe que ellos tienen que... Ahora, lo que no dice exactamente es cómo recoges el dato. El cómo es un método, ¿ya? Un instrumento, y eso puede ser, como tú bien decías, la entrevista, una entrevista personal en profundidad, semiestructurada, no estructurada, estructurada, hay 3 tipos por lo menos de entrevista, encuesta, etcétera, etcétera. ¿Ya? No dice exactamente, pero sí dice que es un estudio de ese tipo, más o menos, y por lo tanto te dice qué literatura también leer. ¿Sobre qué tienes que leer en este último ejemplo? No sé si se acuerdan del ejemplo. ¿Sobre qué hay que leer en esta última pregunta de investigación? ¿Se acuerdan del ejemplo? Sobre el apego significativo, apegos saludables tal vez. Ya, era, le repito la pregunta, es más o menos así. ¿Cuál es el grado de involucramiento parental o de adultos significativos de niños de tal edad, de tal establecimiento, sin nombre, por supuesto? ¿Ya? ¿Cuál es el grado de involucramiento parental o de adultos en el desarrollo del lenguaje de estos niños de tal edad? 3 a 5, por ejemplo. ¿Sobre qué voy a leer? Si esa es mi pregunta de investigación, ¿sobre qué voy a leer? Podría ser, por ejemplo, cómo la involucración de los padres influye en el desarrollo de los niños. Si Perfecto. es que es muy cercano, cómo influye, y si es lejano, qué afecta o cosas así. Ya. Aquí, una pregunta de investigación, Aileen, sí, vamos bien. Una pregunta de investigación te sugiere temas. Ya, Maricel dice adquisición de una segunda lengua. Mira, yo no estaba pensando de segunda lengua, podría haber sido, yo estaba pensando en primera lengua, pero tienes toda la razón. Entonces, tal como sugiere Maricel, sí, el primer tema sobre el que yo debo leer, no sé si el primero, puede ser el segundo o el tercero, es desarrollo del lenguaje. ¿Qué características tiene el desarrollo del lenguaje en los niños? Tengo que leer mi revisión de la literatura, mi capítulo 2, ¿ya? Hoy día vamos a hablar del 1, pero en mi capítulo 2 sería un pecado mortal que si mi pregunta de investigación es la que yo les di, no tuviese una sección dedicada al desarrollo del lenguaje. ¿Se entiende? Sería pecado mortal, porque tu pregunta de investigación tiene que ver con ciertas variables, grado de involucramiento, ¿no es cierto? Y tenemos que operacionalizar lo que entenderemos por grado de involucramiento en otra variable que se llama desarrollo del lenguaje. Entonces, ¿sobre qué tengo que leer? Desarrollo del lenguaje. 2, parece que lo insinuaba la Aileen y lo insinuaba la Paulina, si no me equivoco. Sin duda, tengo que hablar en otra sección de ese capítulo de la revisión de la literatura, tengo que hablar sobre ¿cómo denominarlo? El rol de un, en inglés se llama knowledgeable other, de un otro que sabe más. En la teoría constructivista se llama knowledgeable other, del otro que sabe más. Entonces, ¿cuál es el rol de la figura del adulto en el desarrollo del niño? Por ahí algo decían ustedes, Aileen, Paulina, ¿me entienden? Entonces, ahí uno tiene que consultar distintas teorías de cómo el otro, en este caso el adulto, modelador, etcétera, tiene efectos en mí de acuerdo a la teoría cognitivista, de acuerdo a una teoría conductista, de acuerdo a una teoría socioconstructivista, por ejemplo. Bueno, el rol del adulto es visto así, así, así. Ya, estupendo. Entonces,
no sé si se va entendiendo, el tiempo vuela, chiquillas, vuela, pero no sé si van entendiendo. El tercer punto que he tratado de hacer ahora es una pregunta de investigación bien formulada. A ti ya te dice quiénes van a participar, dónde tienes que recoger los datos, te sugiere una metodología, deja entrever, a veces más, a veces menos claramente, pero deja entrever una metodología, te dice qué tipo de resultados vas a reportar, qué tipo de discusión vas a hacer. O sea, son cruciales. Y como son tan cruciales, ese es el objetivo de la primera sesión, conocer sus preguntas de investigación. ¿Se va entendiendo, chicas? El objetivo de hoy día, porque sin eso no hay investigación. Es tan simple como eso. Es como, quiero ir a nadar, pero no hay agua. ¿Ya? El agua aquí son las preguntas de investigación. ¿Ya? Sin agua no se puede nadar. Sin preguntas de investigación no hay investigación. Entonces, si las tienen por ahí, yo sé que aquí las dos parejas venían trabajando anteriormente, ¿no es cierto? Aquí hay dos parejas que ya trabajaron en el semestre anterior. ¿Serían tan amables de o leerlas o copiarlas en el chat? Nosotras, dentro de lo que trabajamos el semestre pasado, parece que, o sea, nuestra pregunta de investigación salió mala, o sea, como con respecto a lo que usted está señalando, ¿Ya? se puede identificar la temática, pero en sí la pregunta de investigación, mira, se la voy a leer. Dale. ¿Cómo realizar una evaluación efectiva a los párvulos en un escenario de pandemia y clases por video? Al final eso como que muestra la temática más que ser una pregunta de investigación. Ajá. Yo creo que, mira, Paulina, que te agradezco mucho. O sea, Paulina, ¿tú trabajaste con quién, perdón? ¿Con Aileen? Maricel. Ah, con la Maricel, ya. Paulina Maricel. Ahí le voy a pedir a María Margarita que María Margarita seguro tiene mejor memoria que yo y sí es más organizada para saber entonces distinguir quién es con quién. Entonces, Paulina Maricel, yo todavía no les cuento qué características debe tener una buena pregunta de investigación. Si quieren saberlo, pueden ver ese PowerPoint que yo subí, que es un PowerPoint mío, en donde digo que una buena pregunta de investigación tiene que tener 4 o 5 características. Si no tiene esas 4 o 5 características, no es una buena pregunta de investigación. ¿Ya? Después se los digo, les voy a decir algunos rasgos de una buena pregunta de investigación. Y yo creo, Paulina, Maricel, que lo de ustedes, la propuesta que hacen es mejorable, absolutamente, y debe mejorar, y yo te voy a ayudar con Margarita, te vamos a ayudar a mejorar tu pregunta de investigación, ¿ya? Pero me gustaría que después que yo dé algunas características, voy a escuchar a Lailín también con la génesis. Perdón, Paulina, ¿tenían una sola pregunta de investigación o había más? No, teníamos solo una y con esa desarrollamos en sí nuestro trabajo. Ya, perfecto, gracias. La génesis dice en el chat, nuestra pregunta era, ¿qué metodologías se pueden implementar en un segundo nivel medio heterogéneo para mejorar el nivel de inglés? Ya. Sin embargo, ahora estaba pensando en otras como qué estrategias pedagógicas puede utilizar la abogada para enseñar inglés sin tener mayores conocimientos de la asignatura. Bien. Ya. Es que a pesar de, o sea, nosotras vimos la parte de cómo implementar el inglés porque la educadora no tenía ningún conocimiento. Entonces ahora como identificamos eso, nos llamó la atención de cuando le piden a una educadora que haga algo para lo que no está preparada.
por ejemplo, a ellos le dijeron ya, implementa este programa de inglés, y les dijeron a una educadora que lo implementara, o sea, le dieron como un mini taller. Entonces, ¿cómo te piden que enseñes algo si tú no lo sabes? Es como ese es el tema, como que queremos abordar ahora. Claro, claro. Entiendo, Aileen, entiendo. Perfecto. Es Aileen con Génesis, ¿cierto? Aileen con Génesis. Sí. Ya. Bien. Miren, chicas, yo creo que hay algún potencial en las preguntas, pero de que tienen que mejorar esas preguntas, ¿ya? Déjenme darle 3 o 4 características de una buena pregunta de investigación. Una pregunta de investigación es una buena pregunta de investigación cuando, uno, es clara y precisa. Voy a darle algunas características. Segunda característica, cuando es viable. Clara, específica, viable. Cuando digo viable, ustedes capaz que en el PowerPoint que van a revisar, capaz que lo encuentren como researchable, no, investigable, eso quiero decir, fiable, investigable. ¿Ya? Y quiero detenerme ahí un poquitito. Clara, precisa, específica, viable, researchable. Cuando la Paulina, ¿cuál era su primera, cuál era la pregunta de Paulina con Maricel? Era cómo realizar una evaluación efectiva a los párvulos en un escenario de pandemia y clases por video. Yo no sé si evaluación efectiva o más bien una evaluación auténtica. Ya, Paulina, mira, primera pregunta para ti y para las 4, ¿eh? Porque aquí estamos para ayudar a las 4. Primera pregunta. Cuando uno contrasta esa pregunta con estos criterios que debe cumplir una buena pregunta de investigación, que debe ser clara, precisa y específica. Voy a ir al número 3, a específica. Cuando tú dices en tu pregunta de investigación, ustedes dicen en su pregunta de investigación, ¿cómo se puede implementar una evaluación efectiva? ¿Qué dirías tú o qué dirían ustedes respecto del grado de especificidad de la pregunta? ¿Es lo suficientemente específica? Por ejemplo. Como que nos faltaría decir cómo realizar una evaluación efectiva a través por ejemplo, una a través. Sí, puede ser una a través, Paulina. También puede ser, fíjate, yo creo que hay un elemento súper importante que está ausente de la pregunta. Evaluación, ¿qué están evaluando? ¿Qué quieren evaluar? Porque no es lo mismo evaluar, como ustedes saben, evaluar el desarrollo de pensamiento matemático en esos niños, o evaluar el desarrollo del lenguaje, desarrollar las habilidades psicomotrices. ¿Evaluar qué? Maricel. Es que igual nosotros habíamos planteado esa pregunta por el hecho de cómo seguir planificando, era como mejorar la planificación a través del apoyo de la evaluación. Sí. Pero eso lo pensamos el semestre pasado, entonces este semestre podríamos, no sé, ambientarnos según las necesidades educativas que nos da el establecimiento, porque igual todavía no nos están fijo, entonces no sabemos si vamos a trabajar con inglés, matemáticas, lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya, Claro, o sí. sea, el semestre pasado lo queríamos orientar hacia el inglés, porque la primera problemática que nos surgió es que la educadora no tenía manera de evaluar a los párvulos, porque los papás tampoco tenían como la mejor disposición, entonces estábamos viendo maneras en las cuales se pudiese hacer una evaluación auténtica y real en la que se recibiera esta retroalimentación por ambos lados, Entiendo. porque es muy importante, porque muchos Entiendo. chicos estaban quedando atrás, pero Sí. después surgió el problema del inglés y nos planteamos ya realizarlo, pero ya estábamos en el último trabajo, así que como que Entiendo. quedó ahí. Entiendo. Paulina, ahora, lo que tú me dices es súper importante, pero yo que soy el lector, en este caso el oyente, igual que Margarita, no teníamos idea, por ejemplo, cuál era el objeto de la evaluación. Cuando tú dices qué mecanismo o instrumento utilizar para una evaluación de tales características, pero evaluación no sabíamos de qué es, insisto, era del inglés, entonces hay que decirlo en la pregunta de investigación, porque si no, caemos en que en el punto número 3 es específica, tenemos que decir no es suficientemente específica, porque no dice de qué estamos evaluando, ¿me entiendes? El a través ayudaría mucho, por supuesto. Todos aquellos elementos que sirvan para hacer la pregunta de investigación clara, específica, ¿ya? Porque ustedes van a investigar algo que es muy propio de su quehacer, de un contexto determinado, ¿ya? Que es propio de la investigación acción, es propio de la investigación situada. Pero por la misma razón es que la pregunta de investigación tiene que ser lo suficientemente específica. Entonces, hay elementos ahí que faltan. Entonces, hay una cuarta característica que deben tener las preguntas de investigación. Y es que no debieran reflejar sesgos. Una pregunta de investigación no debe reflejar un sesgo. ¿Y qué es un sesgo? ¿Saben lo que es un sesgo? Génesis, Paulina, Ailín, Maricel. ¿Saben lo que es un sesgo? Se escribe como con tener S. un preconcepto. Muy bien, Maricel, muy bien. Es No. tener una preconcepción, exactamente. Es tener una preconcepción, ya tener una inclinación hacia algo. Mira, escúchenme, esta pregunta de investigación es mala, es muy mala. En muchos sentidos es mala esta pregunta de investigación que voy a decir. ¿Por qué los niños son más inteligentes que las niñas? Yo quiero investigar eso, profesor. Estoy súper intrigada con esto y quiero investigarlo. ¿Por qué los niños son más inteligentes que las niñas? Cierre de signo de pregunta. Esta es mi pregunta de investigación, profesor. ¿Qué le dirían ustedes a ese estudiante? Que estamos... ¿Qué estamos? Porque dice que los niños son más inteligentes que las niñas. No hay nada que lo compruebe científicamente. Exacto. Tú le tienes que decir, oye, perdona, a ver. Para un poquitito. Esa pregunta no es muy buena porque plantea una preconcepción. Hay un prejuicio, hay un sesgo, ¿ya? Entonces, una pregunta de investigación tiene que ser no sesgada, unbiased, se dice en inglés, unbiased. No debe presentar un sesgo, porque si tú vas a investigar algo, es porque tú no sabes si es así, ¿me entiendes? No sabes si es así. Si sabes que es así, entonces ¿para qué vas a hacer la investigación? ¿Se entiende? Entonces, hay varias características, debe ser investigable. Si ustedes preguntan algo que es demasiado etéreo, casi de otro planeta, también no será una buena pregunta de investigación. Tiene que ser contextualizado, situado, es claro, específico, viable, sin sesgos, ¿ya? Son algunas de las características que debe tener una buena pregunta de investigación. Entonces,
Entonces, Paulina, respecto a la primera pregunta, a mí me gustaría, nosotros va a terminar la sesión en un rato más, pero vamos a seguir trabajando, vamos a trabajar con la profesora María Margarita, ella las va a ayudar a ir mejorando sus preguntas de investigación, ¿ya? Yo me voy a coordinar con ella internamente para las cosas que nosotros vamos a ir haciendo, pero les vamos a ayudar hasta que, ojalá ya para la próxima semana tengamos preguntas de investigación que nos dejen más o menos tranquilas a ustedes, y digamos, listo, este es nuestro punto de partida. Profesor, Sí. espéreme. ¿Sí? Ya, mire, por ejemplo, ¿qué Mm. instrumento evaluativo sirve para realizar una evaluación efectiva en inglés a párvulos de nivel medio mayor en un escenario de pandemia y clases por video? ¿Estaría un poco mejor? Como más... Está mejorando, Paulina, está mejorando, pues ya estamos diciendo qué estamos evaluando, en qué contexto, a quiénes, y probablemente le vamos a añadir por ahí uno que otro elemento, ¿ya? Para hacerla aún más precisa, pero Paulina, estás tomándole la mano a esto que estamos conversando ahora, ¿ya? Estás tomando elementos, recomendaciones para mejorar todavía las preguntas. Entonces, sí, Paulina, fíjate que, y después quiero escuchar también a la... Paulina está con Maricel, Aileen con Genesis, sí. Y después vamos a ir al otro ejemplo también, porque fíjate, Paulina, que lo que tú dices ya te sugiere quiénes son, digamos, los sujetos de tu investigación. Vamos a ver los aspectos metodológicos, pero fíjate que ya te dice sobre qué debes leer. ¿Sobre qué debes leer, crees tú? Si esa es tu pregunta de investigación, por ejemplo, ¿qué instrumentos no quiero usar el adjetivo eficaz, ¿eh? Eficaz, normalmente en inglés se habla de efectivo más que de eficaz, ¿ya? Effective más que, existe la palabra efficacious también. Ya, pero ¿qué instrumentos logran, bla, 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 una mejor tal y tal cosa para evaluar el desarrollo de, todavía yo creo que falta especificar qué cosa del inglés, seguramente va a ser la expresión oral, ¿ya? Porque esos niños no escriben todavía. Pero, y tú dices, pero es que eso es obvio, ¿por qué si esos niños no escriben? Bueno, pero digámoslo, porque también podría ser, fíjate, Paulina, podría ser la comprensión, ¿ya? Tú también puedes evaluar la comprensión auditiva, por supuesto que al nivel de un niño de 5 años, sí, también. Entonces, ¿qué es lo que queremos evaluar? ¿Expresión oral? ¿Ya? Bueno, entonces digámoslo, yo creo que ahí hay un elemento, Paulina, que te estoy soplando un poco para que quede mejor todavía tu pregunta de investigación. Ya, pero entonces, ya, por ejemplo, sí, y más que desarrollo fonético fonológico, que suena demasiado técnico, pero que podría ser perfectamente posible, Paulina, podría ser perfectamente posible. Lo único que te exige eso es que tú como investigadora tengas un conocimiento fonético fonológico muy sólido, y a lo mejor ese conocimiento es demasiado técnico, pero sí podríamos abordarlo a partir de la expresión oral, es decir, que logre balbucear algunas palabras en inglés, ¿ya? Algunos sonidos a partir de la repetición, ¿ya? Eso le llamaremos, ¿no es cierto?, expresión oral. Entonces, chicas, ¿sobre qué tengo que leer? A lo mejor eso me está respondiendo la pregunta, Maricel diciendo, tengo que leer sobre desarrollo fonológico, fonético del inglés. Sí, probablemente tienes que leer sobre facilidad de producción de sonido, sobre más bien la oralidad basada en la imitación. Ya, efectivamente tienes que leer sobre eso. Y también tienes que leer sobre otras variables, según esa pregunta de investigación. El corazón de la investigación, ¿cuál es?
Yo quiero saber qué es lo que viene después. Yo quiero saber qué instrumentos de... ¿Qué instrumento evaluativo? Exactamente, y por lo tanto, una sección de tu revisión de la literatura, ¿sobre qué va a ser? Los instrumentos evaluativos. Primero, siempre de lo general a lo particular. De lo general a lo particular. ¿Ya? Siempre bajo una lógica más o menos deductiva, no inductiva. Deductiva. Instrumentos de evaluación. ¿Qué es lo más grande? ¿La evaluación o los instrumentos? ¿Qué es más general? La evaluación. Por supuesto, Paulina. Entonces, primero, en mi lit review, exactamente, en mi revisión de la literatura, una sección importante, significativa, tiene que ver con, 1, evaluación, tipos de evaluación, evaluación en los niños, tipos de instrumentos de evaluación. Ya, eso tiene sentido. ¿Se va entendiendo? Chicas, lo que le estoy tratando de decir en bastantes minutos, la importancia de tener buenas preguntas de investigación. ¿Ya? Y creo que en este sentido es súper bueno lo que hemos estado haciendo y trato de, si bien yo soy el que más hablo, pero ustedes me van ayudando o yo me hago como que él me ayuda, ¿no es cierto? Porque de verdad me ayuda, ¿ya? Pero voy yo poniendo, ¿no es cierto?, esas trampitas ahí para que ustedes vayan haciendo sentido de estas cosas que digo. Entonces, preguntas de investigación. Quiero compartir el documento que ustedes van a devorarse pronto ya, ahora. Déjenme share screen, aquí está, orientaciones. Aquí está. Y ya pueden ver seguramente. Ya. Miren. Aquí se describe lo que es el proyecto de grado. Esta es la estructura. Es muy clara. Una breve descripción de cada una de las partes. Y aquí tenemos una descripción del primer capítulo, que se llama Introducción. ¿Ya? Así se va a llamar el capítulo 1. Capítulo 1, Introducción. Y la introducción efectivamente va a contener estos aspectos que están ahí viñeteados, algunos de los cuales yo lo estuve mirando, por supuesto. Esto de introducción y problematización y objetivos lo vamos a hacer todo en un solo capítulo, ¿ya? Y van a empezar a trabajar ya. Pero sin duda vamos a ponernos una meta de que en los próximos 2 días nos van a enviar a la profesora Margarita y a mí nos van a enviar las preguntas de investigación, ¿ya? Y nosotros les vamos a dar retroalimentación. Y ya entendieron por qué es tan vital tener buenas preguntas de investigación para el estudio. Después viene 8 capítulos, que se llama Revisión de la Literatura, 8 capítulos que se llama Marco Metodológico, 8 capítulos que se llama Análisis y Resultados, Conclusiones. ¿Ya? Después vienen los anexos que van a hacer. Y luego vienen cuestiones bien formales como el papel, márgenes, espacio. Tienen que aplicarlo a la letra, por favor. Pero miren lo interesante. Lo interesante es que después vienen algunas recomendaciones más de los anexos, y después se muestra tal y cómo debe lucir el trabajo. Y debe lucir así. Aquí está el ejemplo. La tapa, la portada, la dedicatoria va a ir así, el índice de contenido, con el primer capítulo con el que vamos a trabajar ahora nosotros, ¿ya? Y fíjense el 1. No sé, aquí 1.3, preguntas de investigación o hipótesis, que si es que fuera una investigación más bien de tipo experimental, cuantitativa, que no creo que sea el caso.
Los objetivos suelen ser la contraparte de las preguntas de investigación, así que eso es muy fácil. Y aquí vamos a trabajar. Y luego está, fíjese, la estructura de todo el trabajo, ¿ya? Los índices, el resumen, aquí con una ayuda de este resumen, o abstracts, que se llama en inglés, no debiera tener más de 200 palabras, ¿ya? Ojalá no más de 140 palabras, y debe contener esas 3 cosas, etcétera, etcétera. Está súper claro, y luego ya viene cómo nosotros vamos a evaluar. Voy a dejar de compartir. Ya. Entonces, chicas, aquí, si bien tenemos dos parejas, ustedes no sé si lo saben, pero nosotros por sílabo deberíamos dedicar 0,5 horas, o sea, 30 minutos a la semana para trabajar con ustedes. Eso dice el sílabo, para bien o para mal, ¿ya? Y a mí me pareció muy prudente tener a María Margarita, como digo, que nos va a ayudar, que las va a ayudar a ir desarrollando su trabajo, dando retroalimentación. Margarita irá trabajando conmigo, nos vamos a poner de acuerdo, y lo más probable es que nos vayamos reuniendo entonces para ir conociendo, discutiendo avances, y si no les importa a ustedes, a mí me queda muy bien reunirme con las 4, y no 2 media hora y 2 la otra media hora. Ahí vamos viendo en el camino, si les parece, pero hoy día, por ejemplo, me parecía crucial tenerlas a las 4, porque esto es común a cualquier individuo en la Tierra que quiera hacer una pequeña investigación. ¿Entienden? Entonces, pongamos algunas cosas concretas para lo que viene. Después yo me voy a quedar unos 5 minutitos con Margarita. Pero la primera tarea, ya lo saben, primera tarea, devorarse el documento orientaciones. ¿Ya? Primera tarea. Segunda tarea, van a ustedes oír solas, después de leer el PowerPoint de las preguntas de investigación, aunque yo ya les soplé casi todo el PowerPoint, ¿ya? Se lo soplé. Y entonces véanlo, denle está en inglés, aprovechen de leer también en inglés ahí el PowerPoint, un PowerPoint chiquitito, no sé, debe tener 10 slides, algo así creo, bien chiquitito. Vean eso. Tercero, trabajen como pareja, que son, y nos envían a María Margarita y a mí. No sé cómo lo hacemos, lo podemos hacer también a través del Educando. Eso, gracias María Margarita. Ahí está el correo de Margarita. Yo le quiero dar la palabra a María Margarita antes que nos vayamos. María Margarita me va a ayudar también a poner algunas cosas ahí en el Educando para hacerlo más atractivo. Yo soy un poco fome, ¿ya? Y de repente he visto algunos educandos tan bonitos, con colores, y yo soy fome, me siento mal, me pongo a llorar en las noches. No tanto, pero sí que soy fome, ¿ya? Entonces ahí tenemos que organizar mejor ese espacio para que ustedes vean bien qué es lo que uno espera, los plazos, los anuncios, etc. Y con María Margarita nos gustaría ver su reformulación de preguntas de investigación. No tiene que ser más de una. ¿Pueden ser 2, profesor? Sí, pueden ser 2. ¿Pueden ser más de 2? No. Es recomendable. No es recomendable. Normalmente cuando yo tengo 2, y eso se lo debe haber enseñado a mi colega Jorge Alarcón, que es un investigador también, él publica bastante. Cuando uno tiene 2 preguntas de investigación, una suele ser la grande, y la segunda suele desprenderse de la primera, pero está muy vinculada a la primera, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que mi primera pregunta de investigación fuera,
voy a inventar ya, ¿se acuerdan del ejemplo que les di? Hasta qué punto el involucramiento parental, bla, 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 de los niños se relaciona con el desarrollo del lenguaje de los niños de tales edades. Segunda pregunta de investigación, si es que yo quisiera una segunda. ¿Cuáles son los tipos de actividades más frecuentes de involucramiento parental, bla, 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 pero se desprende de la primera, ¿se entiende? Está súper vinculada a la primera, porque la primera era cuál es el grado de involucramiento. Y la segunda es qué tipo de actividades de involucramiento entre adultos o padres, cuidadores, bla, 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 y niños son los que se dan que facilitan el desarrollo del lenguaje. ¿Se entiende? Entonces, no necesitan más que eso. 3, olvídense, ¿ya? Eso es para una tesis de magíster, tener 3 preguntas de investigación. 4, 5, 6, eso es para una tesis doctoral, ¿ya? Y todavía no han terminado el pregrado. Así que vamos paso a paso. De aquí, yo creo que al viernes me parece súper razonable tener su primera reformulación. ¿Les parece? Ya. Quiero dejar a mi querida colega Margarita para que ella les cuente, se presente, a pesar de que ustedes la conocen, me decían. Pero este es un reencuentro después de harto tiempo. Dale, muchas gracias, Mauricio. Bueno, voy a ser muy breve, darles la bienvenida y desearles todo el éxito en este proceso que están a punto de consolidar, porque ya comenzó en los semestres anteriores su proceso de investigación. Recordar que estos procesos de investigación se enmarcan en procesos, o sea, valga la redundancia, son procesos. ¿Qué significa eso? Que va a haber mucha conversación probablemente con Mauricio, conmigo. Vamos a ir 2 pasos adelante, medio para atrás, 2 pasos adelante de nuevo, medio para atrás. Y es parte de el tema de producción académica, de investigación y de escritura académica conlleva a una constante revisión, un constante rehacer, y puede ser muy agotador. Entonces, con lo que estoy expresando, quiero decirles que comprendan que de esto se trata el proceso, que no pierdan el ánimo, porque puede ser desafiante, pero comprendan que de esto es, o sea, es una constante revisión y en ese sentido no hay fórmulas mágicas ni recetas tampoco. Como Mauricio muy bien describió y ya deslindó bastantes criterios, pero son ciertas guías. El producto final que ustedes van a lograr va a ser como un hijo de ustedes. Entonces, en ese sentido va a ser único y orgánico, pienso yo, así lo veo, así veo las producciones investigativas. Si algún día nos preguntan, ya, pero ¿qué coloco? Quizás no les vamos a poder dar una respuesta certera, porque insisto, esto es mucha conversación, es mucho análisis. Quizás vamos a tener una conversación una semana y a los 2 o 3 días esas ideas van a ir encontrando su estabilidad y llega la idea y ahí vamos avanzando. Entonces, lo principal que les quiero comunicar, no pierdan el ánimo y lo importante es que están acompañadas en este proceso por un gran investigador que es Mauricio y yo en algo espero poder apoyar también. Sí, mucho, claro. Sí, gracias Margarita. Sí. Bien, chicas, no sé si les queda alguna duda sobre lo que viene. ¿Algún comentario? Y si no, quedamos comprometidos de aquí al viernes a enviar entonces lo que yo les pedía. Cuéntenme. Claro, sí, Cuéntenos. eso. Que por el momento me quedó todo claro, así que ahora ya falta aplicarlo, así que Bien. eso, pero muchas gracias. Excelente, excelente. Ambos, sí. Gracias, Paulina. Bien. Bien, si estamos entonces más o menos claros con este
con este pum, empujón, este primer empujón a este proceso, como decía Margarita, que comienza, que en realidad comienza formalmente, pero ya viene con ideas de antes. Desearles mucha suerte y cuenten con nosotros, ¿ya? Con Margarita estaremos comunicándonos con ustedes siempre a través de las herramientas de Educandus. Estaremos subiendo algunas cosas que precisamente quiero conversar con Margarita ahora. Así que seguimos en contacto y hasta la próxima semana. ¿Les parece? Listo. Que estén bien. Yo me quedo con Margarita, ¿ya? Ya, chao. Chao, 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 chicas. gracias. Chao, Paulina, Eileen, Vemos. Génesis. Gracias. Chao, chao, Maricel. Chao, profesor. Chao, chao. Ya, Margarita, gracias por estar acá, Margarita. Voy a apagar la estufa. Estoy aquí, pero solo voy a apagar la estufa. ¿Te dio calor? Sí, tengo clase a las 3:30, así que no sé si 5 alcanzamos. minutos. 5 minutos. ¿Sí? No alcanzamos. No alcanzamos. No. Conversemos después, Margarita. Ya, no, dale nomás. ¿Tú me No te- dices cuándo? Sí. Y si son 5 minutitos, ¿ya? Yo termino la clase hoy a las 5:30, así que Así después de que eso, en cualquier ya, minuto. a lo mejor hablamos después de eso unos 5 minutos, ¿te parece? Que te vaya bien en tu Vale, clase. súper. Chao, Gracias. Chao, chao. Chao.